Muy buenos días. Buenos Para que nos días. cuentes acerca de esta zona donde se produjo el terremoto este 8.2. Claro, todos los eventos sísmicos están concentrados principalmente en esta zona, en este golfo, y como podemos ver en la imagen, esta es una zona de subducción. Al igual que Chile, esta parte de México pertenece a todo lo que le llamamos el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces estamos muy propensos a actividades sísmicas por diferentes motivos, con diferente configuración geológica, pero en particular esta parte es un régimen de subducción. Aquí podemos ver de que hay un desnivel en la topografía que vendría siendo también una fosa. Entonces, los eventos sísmicos que están ocurriendo en este momento son todos de alta profundidad. He visto, según el Servicio Geológico Norteamericano, que las profundidades están variando entre 30 hasta 70 kilómetros. Se están concentrando principalmente en dos zonas, son dos planos que se están fracturando principalmente, y se ve una leve tendencia en un lineamiento, o sea, como que están todos levemente orientados. Significa que en este plano se está generando esta ruptura, por lo cual a eso se debe la seguidilla de réplicas. Y lo otro que me Más llamó, de 60 en estos. más de 60, horas. incluso más de 20 por sobre los 4 grados Claro. en escala Richter de magnitud. Y lo otro que me llama bastante la atención de que no hubo actividad sísmica previa de importancia. A veces ocurre, por ejemplo en el evento en el caso de Chile de Biobío Maule, hubo una leve actividad sísmica previa. En el caso del terremoto de Yapel, Canela Abajo, no hubo actividad sísmica previa. Y acá en este caso, por lo que estoy viendo, no hay actividad sísmica previa. Si comenzamos a ver y se baja acá más abajo, vamos a tener el 8.2 registrado, pero previo a él no hay eventos. Y aquí podemos ver marcados las magnitudes sobre 4 de cómo han seguido la seguidilla de eventos. A los 52 kilómetros, 79, 39, están a altas profundidades y ya es producto de esta subducción que está ocurriendo muy similar a la que ocurre en Chile. Que eso es lo que finalmente confirma lo que siempre mencionamos cuando hablamos de sismo, que no hay un solo comportamiento para los fenómenos, es decir, que puede ocurrir que hay sismos anteriores que pueden ser una señal de alerta, pero puede pasar también, como en el caso de México, que no hubo ni una señal previa y vino este gran terremoto. Y yo te quería preguntar si es que era una zona donde se esperaba un terremoto de esta magnitud, porque mencionábamos México, el gran terremoto que tuvieron en el año 1985. Desde entonces no había un sismo de una magnitud tan grande como el que se ha registrado esta madrugada. Claro, no manejo mayor antecedente de los estudios en sí de México, pero lo que sí puedo asegurar es de que es una zona de alto riesgo en comparación también en comparación similar a la de Chile y con la de Japón. Lo particular que tiene esto, que la coloca en una zona de riesgo, es que acá también está la zona de la placa de Cocos, la placa la placa pacífica y la placa norteamericana. ¿Qué quiere decir? Que por este sector tenemos un punto triple. Y los puntos triples son más susceptibles y más vulnerables a tener mayores eventos sísmicos y muchas veces de mayores intensidades también. Lo cual, ese es un gran dilema con los eventos sísmicos, con los terremotos. Realmente no se puede saber, hay tendencia, hay comportamiento. Lo bueno es de que la mayoría de los servicios geológicos de los diferentes países están integrados, están compartiendo datos, por lo cual con eso se puede avanzar mucho más en los estudios. O sea, Chile hace muy poco tiempo tiene, por ejemplo, una red sismológica que está teniendo una muy buena cobertura. Antes los recursos eran menores, ahora por suerte se tiene mayor cobertura de poder estudiar a Chile. Pero es una zona complicada, principalmente por esta zona de la placa de Coco, el punto triple, la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Y además aquí podemos ver una zona de fractura, lo que le llamamos un ridge, una especie de valle. ¿Ya? Que la placa no se comporta, son miles de kilómetros cuadrados. Y no se comporta como un solo cuerpo, sino que también se fractura internamente, como pequeñas llagas o cicatrices. Y estas también, cuando se están abriendo o están liberando energía, también van generando este tipo de eventos sísmicos. ¿Y a qué se debe? Porque se supone que mientras a menos profundidad, más se siente en la superficie. Pero en este caso fue súper profundo y fue de 8.2. Claro, hay dos variables que ahí sí se están considerando. Primero, los tipos de escalas, cómo se miden. Dos eventos sísmicos de diferente magnitud, diferente energía liberada, pueden dar un mismo daño, que es la escala Mercalli. Pero dos de la misma magnitud pueden generar diferente impacto en diferentes puntos geográficos de acuerdo a la configuración geológica. Por ejemplo, si estamos en una zona que un macizo rocoso consolidado va a tener un evento de X magnitud. Ahí están las placas. Claro, aquí era lo que estábamos hablando. Claro. Van a tener
diferente impacto, aunque sean de la misma magnitud. Entonces, todas esas variables se van conjugando para poder medir el peligro o el riesgo que enfrenta. Entonces, aquí podemos ver esta configuración, o sea, la placa de Cocos que está presionando hacia Centroamérica, la placa norteamericana, la placa del Pacífico, está todo apretado y todas las placas tectónicas están compitiendo por acomodarse y ganar lugar. O sea, en el centro del Pacífico hay generación de corteza, o sea, es contacto directo hacia el interior de la Tierra y estamos hablando de temperaturas interiores de sobre los 1000 grados. Todo el material sólido que tenemos hoy día en la superficie, incluso el agua, abajo está fundido. Y intenta escapar por la alta presión y temperatura y busca los caminos más fáciles. Y ahí comienza esta competencia y por eso se fractura la corteza y se generan estas diferentes placas. Y esa es una zona de permanente movimiento sísmico porque no los tenemos internalizados. Nosotros siempre pensamos terremotos Chile, Japón, pero no pensamos en otras áreas que también tienen muchísimo movimiento como esa. Por supuesto, es una de las zonas también muy vulnerables. La geología y la tectónica de placas de Centroamérica es bien compleja por eso mismo. Tiene una historia que se han fragmentado placas, se han convertido otras pequeñas, han sido absorbidas y además la gran placa del Pacífico que es la que está generando toda esta presión hacia el este y es la causante en toda esta zona. La zona de México también es considerada altamente vulnerable, o sea, principalmente el Pacífico noroeste y esta zona por acá se configura la falla San Andrés también, que es bastante conocida, que tiene otro tipo de comportamiento. La falla San Andrés no hay subducción, sino de que hay un movimiento en el rumbo de la falla, o sea, un movimiento hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo en el momento del desarrollo de la falla, y acá en este caso tenemos una subducción de las mismas características que tenemos en Chile, o similares. Después de la liberación de energía de un 8.2 y más allá de las réplicas que ha habido, ¿es esperable un temblor así de fuerte? Sí, no? O sea, ¿podría ser? Analizando el registro que existe actualmente, sí, va a ser muy probable de que tengan eventos posteriores, réplicas, por sobre incluso los 7 grados. O sea, es muy común. Hoy día pueden incluso llegar a alcanzar, si ya llevamos en 6-7 horas, llevamos un registro de sobre 60 réplicas. 66 en este momento. Muchas gracias. Fácilmente hoy día pueden superar las 100 réplicas. Ya, aquí es lo que decía más el gobierno mexicano, que en el fondo esperan una réplica de 1 grado menos que el sismo principal, Ya, sería de 7.2. Es que esa es mi pregunta, es que este fue el sismo principal, o puede ser otro, o ya no. Probablemente no, probablemente no, en base a la historia sísmica global, probablemente no, o sea, considerando los terremotos sobre 8 grados y de acuerdo al registro que se maneja principalmente en el Pacífico, generalmente vienen 1 o 2 hasta 3 réplicas de 7 grados, pero muy difícil que vuelva a ocurrir otro. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, de acuerdo a esa misma estadística global? Generalmente en los siguientes 3 días o en las siguientes 48 horas vienen las réplicas más fuertes, porque viene un acomodo. Realmente un acomodo, están compitiendo, es como que nos pusiéramos a empujar unos con otros y quién gana literalmente. Esa es la competencia que están teniendo las placas. Cristian, perdón, ¿y qué pasa con la alerta de tsunami que se emitió inmediatamente después del sismo para prácticamente toda Centroamérica? ¿Cuál es el riesgo en ese sector, no? Porque vemos que obviamente hay un borde costero muy desprotegido en esa zona. Muy acertada la alerta de tsunami, o sea, frente a estas características, cada segundo es valioso, o sea, cada segundo, ya sabemos por la historia en Chile, puede costar muchas vidas y fue muy precavida en ese sentido, aunque los geofísicos, los geólogos hubieran necesitado más tiempo, es preferible en este caso, frente a esa magnitud, dar la alerta de tsunami. Desconozco las características del protocolo de México, pero puede ser muy similar a la de Chile. Tienen que haber ciertas componentes técnicas, pero eso toma un pequeño tiempo de análisis. Pero frente a estas características yo también habría dado alerta de tsunami, ya que fue en el borde costero mismo. Y esa liberación de energía, ¿por qué se producen en sí los tsunamis? Porque esta liberación de energía genera un desbalance en la columna de agua. Entonces, es como o la hincha o la absorbe, ya de que el bloque puede bajar o puede subir el bloque que se está fracturando, se está acomodando, o la misma liberación de energía agita estas aguas y mínimo van a tener un oleaje más fuerte, de ahí hasta un gran tsunami. Entonces, frente a esto, en un borde costero que no, en una bahía, en un golfo además, va a generar este desbalance en la columna de agua que va a invadir los primeros metros de la costa.
O sea, es muy probable. Sí, Cristian, en la mañana aparecían en las redes sociales unos videos que mostraban unos resplandores, una especie Sí. de luces. ¿Eso está asociado al terremoto también? Ahí volvemos a un tema que estuvimos hablando de esto. No he visto las imágenes, pero podrían deberse y llamarse los cielomotos. Que, como hablábamos anteriormente, los cielomotos se están produciendo cuando ocurre esta liberación de energía del interior de la Tierra y tiene su impacto hacia el cielo mismo. También son conocidos como las luces tectónicas. Y el cielomoto, su condición por definición, debe ocurrir un evento sísmico previo. Y se generan estos destellos de luces producto del impacto de la energía liberada del interior de la Tierra con la atmósfera. ¿Por la fricción entonces entre las rocas posiblemente? Esta misma fricción de la roca y la liberación de energía que hace generar esta fricción de la roca internamente, y es una cantidad de energía que se libera hacia nuestros cielos. Acá justamente hay una imagen justamente que cuenta más o menos el historial de sismos importantes en la zona de México. Solamente para que puedan entender que las manchitas naranjas indican un sismo de subducción, que era lo que nos explicaba Cristian hace un rato. Cada uno está con años, Destello. fueguito, este destello, sismo profundo, intraplaca. A ver, ¿qué es lo que estamos mostrando? Ahí está. El 85 está acá, por ejemplo, claro, en esa zona. Y cuando uno dice de subducción, ¿qué es lo que indica? Que la liberación de energía, o sea, el epicentro, está ocurriendo justo en el plano donde están haciendo la fricción ambas placas. Los intraplaca, como están indicados acá con estos destellos tipo fuego, es cuando dentro de la placa están ocurriendo estas fracturas internas por el acomodo mismo que tiene, en este caso, la placa norteamericana. O sea, aquí podemos ver que incluso hay una especie de lineamiento, está generándose una fractura en sí, una desgarradura de la roca que se está partiendo ya de que esta fricción, estos vectores de convergencia en la zona de subducción no son homogéneos, sino de que van avanzando como pequeños escalones por diferentes zonas. Es una verdadera competencia de quién empuja al otro, y en este caso la placa norteamericana gana y la placa de Cocos pierde por un tema de densidad, y por eso se somete, subducta bajo la otra. Esta es de es mucho más competente, una menor densidad, y esta es mucho más pesada, de una mayor densidad, y por eso se hunde. Generalmente cuando hay un temblor en Chile, uno habla de la placa de Nazca y de las sudamericanas. 2. Acá hemos hablado de 5 o 6. Entonces, ¿es por eso una zona donde permanentemente hay movimientos telúricos? Exactamente, o sea, primero si sean 2 o 5 o más... ¿Indica algo eso o no? Sí y no. Yo creo lo más importante es qué está ocurriendo. En este caso es la subducción, y la pondera mucho más de que haya más pequeñas placas o microplacas que estén fracturadas o desgarradas, como el caso de Coco, Norteamérica y la del Pacífico. O sea, la hace mucho más vulnerable en ese sentido. El Caribe, esta zona, es una zona compleja también y de configuración muy variable. O sea, a pocos kilómetros más al norte, como decía, varía hacia la falla de San Andrés. Entonces ya cambia el comportamiento, no hay una subducción, el vector tiene una tendencia más hacia el sur. Muy bien, eso es lo que está pasando en este momento con este terremoto 8.2. Obviamente a todo el pueblo mexicano le mandamos siempre un abrazo, porque también siempre hemos recibido por parte de ellos ayuda en cada uno de los eventos que hemos sufrido y vivido